¿Qué tal? Bienvenidos a Encuentro Informativo. Hoy tenemos un programa dedicado a la empresa, al trabajo y a los consumidores. Vamos a estar hablando, por un lado, de el nuevo sindicalismo que se viene. También vamos a hablar de cómo generar trabajo y le vamos a dedicar un ratito a qué hacer cuando las grandes empresas, esas que nos prestan los servicios, la telefónica, los bancos, etcétera, nos perjudican, cómo nos defendemos como consumidores. Y para cerrar, como siempre, ese ratito con Hernán, donde vamos a hablar, en este caso, de qué pasó con Chris Rock y Will Smith una semana después. La creación de esta Confederación de Trabajadores y Empleadores lo que quiere es reivindicar el trabajo genuino, la cultura del trabajo, volver a trabajar, no hacer Zoom. Digo esto para que se entienda claramente, ¿no es cierto? Nosotros vamos a trabajar a nuestro lugar de trabajo, la farmacia, el lugar, el comercio, el establecimiento, el hotel, el bar, a trabajar. Y la empresa también tiene que tener beneficios. El hecho de que haya dirigentes sindicales, secretarios generales de gremios que se animen seriamente a cambiar el modelo sindical, a cambiar el modelo de relaciones laborales, que piensen en el trabajador, que sea más fácil entrar al trabajo y para eso que se generen mecanismos para que las pequeñas empresas puedan mantener al trabajador, mantenerlo formalizado, que la entrada sea más fácil, que los impuestos no sean tan caros. Entendemos que los pequeños sindicatos, con las pymes, que también se les hace difícil en la República Argentina producir y ganar dinero, están excluidos del mundo sindical. Menos planes y más trabajo registrado. El futuro y el presente y el futuro de estas ideas son totalmente las que van a gravitar en la Argentina, no tengo ninguna duda. El mundo del pobrismo, del atraso, del plan, de los movimientos sociales, de los gerentes de la pobreza, es el mundo que hay que derrotar. Bueno, esto va a generar muchísimas adhesiones. Nos van a empezar a llamar de todo el país. Va a haber sindicatos de todo el país, trabajadores de todo el país, pymes de todo el país que nos van a llamar. Esto va a crecer de manera impresionante. Estoy convencida porque es lo que se estaba esperando. Y ahora estamos con Marcelo Peretta, con quien quiero hablar, secretario general de Farmacéuticos y Bioquímicos, y estábamos justo hablando en el corte de los cargos. Y quiero hablar con vos, contame un poco qué es la CTE. Mira, es una confederación de trabajadores y empleadores, como su nombre indica, que prueba la necesidad de que sindicatos y empresarios no estemos enemistados. Hay una idea dentro del sindicalismo, vieja desde mi punto de vista, que el sindicato tiene que estar en contra de la empresa, tiene que hacer la vida imposible a la empresa. Y nosotros creemos todo lo contrario, es decir, que si a la empresa le va bien, nuestro trabajador afiliado a nuestro sindicato, en mi caso los farmacéuticos y bioquímicos, o sea, la farmacia, el laboratorio, la droguería, el hospital donde trabaje nuestro profesional, nuestro trabajador profesional, va a mejorar, va a ganar más plata, se va a beneficiar más. Entonces, mi tarea no es hacerle la vida imposible a la empresa. Entonces, ahí hay un cambio que nosotros, los sindicatos tal vez de poca cantidad de afiliados, sí, que nos han bautizado un poco los flacos porque nos contraponemos a esa historia del sindicalismo argentino, yo te diría del mal sindicalismo argentino, ¿no? Tenés un sketch muy gracioso subido a YouTube, la verdad que te felicito por la idea, donde hablan justamente del Club Gimnasia Total, ¿no? Esa es la sigla, y de la CGT. La sigla CGT, donde, bueno, los gordos no caminan. Es que vos sabés que ridiculizando ahí, para que la gente nos está mirando, eso lo pueden buscar por internet, está en YouTube, como bien dijiste, es ridículo, o sea, muestra un sindicalismo en donde en el propio sindicato, haciendo la analogía de un gimnasio, ¿no es cierto? Sí, no se puede hacer gimnasia, están todos los equipos para hacer gimnasia las cintas para caminar, las bicicletas frenadas, bloqueadas porque no se puede hacer gimnasia, o las canchas están cortadas por un piquete. Y te querés anotar y son 10.000 vueltas para poder anotarte. Una carpeta que 6 meses para inscribirte.
O sea, bueno, esa burocracia sindical que nosotros la ridiculizamos un poco para que la gente entienda y para que nuestra gente, nuestros compañeros sindicalistas entiendan que tenemos que cambiar esa postura, que eso no va, digamos, no vamos a tener más afiliados, vamos a tener menos afiliados. Fíjate, Juanpi, que hay 7 millones de trabajadores en negro. Y quiere decir que el sindicalismo no está haciendo bien las cosas, porque esos 7 millones de trabajadores tendrían que estar en su respectivo convenio, en su respectivo sindicato, con su respectiva cobertura sindical. Y hoy están precarizados, o monotributando, o como planeros, que son cada vez más, ¿no? Dentro del gremio de ustedes tenés, o sea, ¿hay Yo gente te que digo, está viviendo de planes? No. Dentro de nuestro gremio no, pero claro, uno cuando se convierte en dirigente sindical tiene que ver todo Bueno, el sí, espectro. no dentro Por del suerte, gremio tuyo, pero sí dentro del, claro, del rubro, digamos. digamos, la precarización nuestra pasa por el monotributo. Eso Sí. sí lo digo y aprovecho para los que nos están viendo. Pagarle a un trabajador bajo el rubro del monotributo, un Sí. trabajador que en nuestro caso va todos los días al laboratorio, va todos los días a la farmacia, a la droguería a cumplir su función, es fraude laboral, eso está mal, tiene que Sí. estar con su recibo de sueldo y bajo el convenio colectivo, en este caso de farmacéuticos. Dicho sea de y paso, bioquímicos. permitime que meta Sí, el sí, chivo, claro. justamente una de las cosas que suceden muchas veces cuando a una empresa, en vez de asesorarla a un abogado, la asesora a un contador, es que, claro, ante la AFIP puede ser que sea suficiente descargar como monotributista digamos, el ingreso que se le paga a una persona como si fuera un servicio que se contrata. Pero no, señores, cuando una persona justamente va a trabajar todos los días o todos los días que abre el negocio, recibe órdenes del dueño del negocio y todos sus recibos o todas sus facturas son sistemáticamente mes por montos equivalentes, bueno, eso es a lo que se refiere Marcelo con fraude laboral, ¿sí? Eso es justamente pan para hoy y hambre para mañana, y después no hablen de la industria del juicio laboral cuando hacen ese tipo de cosas. Hay que asesorarse por abogados. Ahora sí. Está muy bien lo que dijiste y lo voy a tomar. Porque claro, yo no lo tenía esto, que es el contador en realidad el que le hace meter la pata al empresario. Creyendo Claro, así, porque vos contablemente acomodás las acomodás, cosas. decís, che, gasté o digamos pagué tanto y acá está la factura. Pero claro, contablemente te puede cerrar, pero jurídicamente no. Porque vos tenés un trabajador que cumple su función permanentemente o periódicamente, diariamente, y los estás, en lugar de tenerlo bajo el convenio que corresponde, lo tenés bajo el monotributo. Está bueno lo que decís y comparto con vos que la industria del juicio, a veces nos culpan a los sindicalistas, ¿no? No, que va, estos sindicalistas que hacen juicio por esto. No, nosotros buscamos obviamente la protección del trabajador, esa es nuestra obligación. Entonces, yo creo que hay que buscar a los responsables de la industria del juicio, a los que hacen esta cosa sin ver la ley, sin leer la ley, sin darse cuenta o sin tomarse el tiempo suficiente para decir, un trabajador que, bueno, vos lo dijiste y lo suscribo, va permanentemente a trabajar, cumple una función, tiene que estar en el convenio que le corresponde y basta de discusión. De repente podemos discutir si son muchos impuestos, habrá que bajar alguno, pero que en el ámbito laboral hay que cumplirse las leyes porque es obvio, si no el trabajador tiene derecho a recurrir a la justicia. ¿Qué podemos esperar de Marcelo Peretta para el 2023? Bueno, a mí me gustaría participar en política. En esta vuelta me quedé justo cerca, pero no llegué. Me gusta la política hace tiempo. Por supuesto, ¿para qué? Para llevar los nuevos derechos sindicales a los trabajadores, los buenos derechos sindicales a los trabajadores, Porque para además bajar la en cantidad esta de planeros. Argentina donde permanentemente hay inflación, pareciera que el único trabajo de los sindicatos es pelear la actualización salarial. Van, discuten la paritaria y eso es todo, cuando justamente tenés que ir buscando verdaderas mejoras laborales que no son solamente la actualización salarial. Mira, Juanpi, si nosotros tuviéramos un gobierno que tuviera controlada la inflación, deberíamos trabajar por el verdadero trabajo que debe hacer el sindicalista, que es darle más servicio, darle más turismo, darle más salud, como acabas de decir, a él y a su familia. Es decir, el verdadero rol, darle calidad en el trabajo, ¿no es cierto? Discutir el tema del horario laboral, todas esas cosas que no podemos hacer, porque nuestra pelea, como vos bien decís, hoy se restringe a tratar de por lo menos empatar o acercarse a la inflación. Que te digo la verdad, siempre perdés, porque a veces dice, no, porque logramos una paritaria del 50. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Y la inflación cuánto fue? 55. O sea, perdiste. Y siempre los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera. Entonces, te tomo eso y ese es el desafío que tenemos los flacos.
trabajar por las verdaderas necesidades del trabajador, ¿no es cierto? Y que la inflación tiene que ser algo que los economistas finalmente resuelvan y los políticos finalmente resuelvan. Y yo quiero participar en política para eso, para contribuir a resolver los problemas económicos, laborales que tiene nuestro país y no darle la espalda a la gente, no ser como ese político, viste, que te dice, no, pero yo voy a trabajar por vos para mejorar los convenios, para bajar la inflación, lo que sea, y después cuando llega dice, y no puedo hacer nada. Bueno, se te ha visto muy cercano a Patricia Bullrich en el 2023. Una de las cosas con las que se especula es que Juntos o Juntos por el Cambio, bueno, oscila entre las candidaturas, ¿no? De Bullrich, de Macri, de Rodríguez Larreta. ¿Por dónde te inclinás vos? Yo por Patricia, yo creo que Patricia Bullrich es la persona que está en su momento de madurez para ejercer la primera magistratura. Pero además, porque tal vez si me tomás no es la única persona que está en condiciones de ser presidenta, hay muchos presidenciables, y bueno, te diría. Pero creo que está dispuesta a dar la batalla del cambio que hace falta en la Argentina. Es decir, llegar a la Argentina para hacer la plancha no va más, no aguanta más la Argentina. Inclusive la gente que nos está mirando, porque a veces dice, pero Marcelo, si vos haces esos cambios, la gente sale a la calle y rompe todo. No es así, la gente está esperando que cambies, la gente no quiere más que llegues y hagas la plancha y que lo dejes en este esquema de pobreza, de igualdad o de falsa igualdad, porque no todos somos iguales. Debemos ser iguales ante la ley, pero nada más que eso. Después tenemos necesidades distintas, intereses distintos. La ley debe igualar a los desiguales. La ley está para igualar a los desiguales, pero después somos todos distintos, tenemos deseos distintos, objetivos distintos, sueños distintos, y está bueno que eso se respete. Entonces ella, si llega al gobierno, va a hacer los cambios que tienen que hacer, ¿no es cierto? Y va a dar la pelea que tiene que dar. Y en trabajo seguramente, y el objetivo es sacar a la gente de la esclavitud de un plan, sin pensar por qué llegar a un plan. Está bien, se tuvo que optar por eso, está bien, listo, se hizo. Ahora, ¿podemos seguir quedando permanentemente en eso? No. ¿Cómo salimos? Bueno, un empalme, una salida, facilitar el ingreso laboral, el blanqueo laboral, la registración, y esos trabajadores ir al sector privado, porque el sector privado es el que genera, digamos, economía, dinero, recursos y paga los impuestos. Y ese es el cambio que ella principalmente va a dar. Y va a dar otro que yo creo que también se está discutiendo hoy y que otros, me parece que los presidenciables no lo van a dar, que es resolver el tema de la inflación con el tema de la moneda. La convertibilidad, yo creo que tenemos que volver a pensar, decir, no, pero no, la convertibilidad, Marcelo, el 1 a 1, mala palabra, Menem, todo lo que vos quieras. Pero hay que hacer algo, no se aguanta más vivir en la Argentina en donde el peso no te alcanza para nada, Juanpi. Sí, repente, aparte ya no es referencia a nada. La última para ir cerrando. Justamente, si se quiere, la gestión o la mala gestión que viene teniendo este gobierno hasta ahora hace suponer que, digamos, el próximo gobierno del 2023 va a ser justamente de alguien de Juntos. ¿Tenés miedo de que haya justamente una interna fratricida por ese hecho? ¿O pensás que la interna va a poder darse, que la va a haber, yo creo que la va a haber seguro? Después, bueno, veremos, ¿no? Cuando tengamos el diario del lunes, veremos si estoy o no es cierto. Yo creo que va a haber una interna. Ahora, ¿tenés miedo de que la interna sea feroz? Creo que muchos dirigentes se han dado cuenta que quemar las naves no resuelve absolutamente nada y pelearse con un par tampoco. Creo que en las últimas elecciones las PASO han sido buenas porque los partidos que la hicieron fortalecieron su sector y mejoraron después la performance frente al electorado. Yo creo que esa es la solución. Hay que ser internas dentro de Juntos por el Cambio en todos los distritos y en todas las categorías, porque a veces se dice, bueno, vamos interna presidencial nomás y de ahí para abajo todo unido o todo unificado. No. Todo. Si es Patricia versus Horacio Rodríguez Larreta,
con los radicales también, que son parte indudablemente de Cambiemos y de Juntos por el Cambio, bueno, que sean 2 fórmulas como mínimo, que sea una tercera, pero en todas las categorías, cosa que la gente tenga la posibilidad de elegir. También me parece que esto se podría hacer con la boleta única de una vez, porque eso sería mucho más económico y mucho más transparente. Che, acá están todos los candidatos, yo marco el que quiero, acá para presidente este, para gobernador este, para legislador este, y listo, ¿no? Que tiene que ser todo de un lado, todo del otro. Bueno, esas cosas yo creo que la política tiene que solucionarle a la gente. No creo que la dirigencia se suicide. Está la posibilidad de cambiar esta gestión de gobierno por otro gobierno que está interpretando mejor que necesita la gente, que es cambiar y resolver los problemas. Pero por supuesto, viste, a veces es cierto, los egos de los políticos son a veces insoperables. Las peleas de una cosita chiquitita te hacen una cosa enorme. Esperemos que estén a la altura del cargo que ocupan, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Marcelo. Ahora vamos a pasar a un informe especial sobre defensa del consumidor. Todas esas cosas que te hacen las empresas y no sabes cómo reclamarlas. Mira. Si las condiciones contemplan el reembolso, el pasajero tiene derecho a obtenerlo. Si no lo contempla, y más en el caso de que las operaciones se suspendan por causas de fuerza mayor, sí, es otra cosa que le decíamos, mirá que esto no es decisión de la aerolínea, se suspendió por una pandemia, porque un gobierno cerró los aeropuertos. Entonces, si no lo contempla, y más en el caso de que las operaciones se suspendan por causas de fuerza mayor, el pasajero no tiene argumento legal para pedir el reembolso. Lo que se publicó en el boletín oficial en el día lunes, justamente de esto, que todos los sitios web de los servicios tengan la opción de dar de baja rápidamente y que además se contacten con nosotros y nos den la baja dentro de 24 horas. Vos podés hacer devoluciones o cambios de productos que compraste o que te regalaron en cualquier momento, siempre en el horario de apertura del comercio, ¿no? Pero viste que hay comercios que te dicen que los fines de semana no aceptan cambios o que tenés que venir a la mañana ¿Eso o a la no lo tarde. pueden hacer? Eso es ilegal. Estamos con Andrea Pérez, abogada, especialista en Derecho del Consumidor. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer. Lo primero que te quiero preguntar es lo siguiente. En la época dura de la cuarentena y la pandemia, muchos viajes se suspendieron y, bueno, en algunos casos la gente logró que le reconocieran. Digo, me parece que dependió un poquito de la empresa y de los momentos, pero en algunos casos reconocieron los viajes o los valores equivalentes de los viajes y demás. Y hay mucha gente que todavía tiene colgada alguna situación así de algún viaje que habían comprado con anticipación. ¿Qué puede hacer esa gente hoy para tratar de o hacer el viaje que quedó pendiente o recuperar el dinero? Bueno, son distintas las formas de poder llegar a una solución, ¿no? Imaginemos que acaecía la pandemia, este hecho imprevisible que no pensábamos que iba a ocurrir, se vieron cancelados y frustrados un montón de viajes por miles de fines, es decir, por trabajo, o sea, por recreación o demás, y bueno, se vieron suspendidos. Entonces, lo que se trató primeramente es tratar de llegar a un acuerdo, digamos, con esa empresa con la cual se contrató. Es decir, si contratamos con una agencia de turismo y demás, tratar de charlarlo con ellos y tratar de renegociar sobre todo. Es decir, como estaba impedido por normas internacionales y un montón de normativas que excedía, no se podía viajar. O sea, desde el vamos. Entonces, bueno, lo que se intentaba para no perder ese viaje y para no resolver ese contrato de turismo era justamente tratar de llevar ese viaje más adelante. Es decir, muchas veces trataban de llevarlo a dentro de un año, si estaba dentro de las posibilidades de este usuario consumidor o de este como turista. la salida más común, dejar abierta la posibilidad dentro de un año. Exacto, una renegociación entre ellos para tratar de que más adelante pudiera viajar. Entonces, estas personas que hoy en día todavía no pudieron solucionarlo, bueno, si no pueden con esta agencia de turismo o con esta compañía que contrataron, directamente tienen distintas herramientas o medios para poder realizar los reclamos, que es distinto, ya sea en Nación o sea en Provincia de Buenos Aires. Sí. Es un poquito diferente el sistema en uno y en otro. Contame un poco, bueno, acá en la ciudad vamos al COPREC, ¿no? Que es el servicio de conciliación
Previas a Decila. las relaciones de consumo, sí. Bien. Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos reclamar? Los viajes, perfecto. ¿Qué otras cosas podemos ir y reclamar? No sé, alguna de estas grandes empresas que suelen perjudicar habitualmente a los consumidores, bueno, hace de las suyas, digo. Podemos pensar en las telefónicas, en entidades financieras, digo, hay ejemplos de sobra. ¿Qué hacemos? Tal cual. ¿Mandamos una carta documento? ¿Vamos directo a la conciliación? No es lo idóneo. O sea, pensemos que este sistema está más que nada basado en la gratuidad. Es decir, en que el usuario consumidor no tenga que realizar una erogación para poder darle una solución a su reclamo. Entonces, lo principales son estos sistemas, es decir, el COPREC, que son estas conciliaciones previas en las relaciones de consumo, donde, por el quantum, puede directamente el usuario consumidor ir y reclamar. Es decir, sin necesitar de un abogado. O sea, no es óbice, no es impedimento que concurra con un letrado. Sí se aconseja. Tengo otra pregunta. Pasó mucho en esta época, en esta última época, sobre todo que, bueno, se avanzó mucho en digamos, en la digitalización, y yo creo que también debe haber avanzado mucho todo lo que son las compras online. Se dieron muchas estafas y conozco casos. Digo, a mí particularmente me ha pasado, la entidad financiera lo reconoció, no tuve problema, pero conozco casos donde no te reconocen una estafa que, digamos, a veces es evidente, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Y mira, en pandemia además se dieron un montón de estafas. De hecho, después hay una entidad muy conocida que justamente hizo una publicidad en cerca de no pases tus datos. ¿Por qué? Porque lo que se utilizaba mucho era por el mail, mandaban el código, ingresaban, te cambiaban la clave y realizaban las transferencias bancarias o solicitaban préstamos. A veces es lo que se conoce como phishing, que te mandan un mail haciéndose pasar por el banco. Exacto. Vos entrás, te crees que es veraz, tenés que cambiar la clave. El banco nunca te manda un mail para que cambies la clave. Exacto. Aprovechemos para Exacto. decirlo. Ni nunca No. el banco te manda un link para que vos tengas que poner tu clave. Eso en general No sucede. es un correo malicioso Exacto. que trata de robarte los datos, y después ahí sí se vienen los préstamos, la transferencia, todo. Todo. Entonces, bueno, se fue dando muchas veces esto. Y como es tan veraz, tiene el logotipo, todo el aspecto, y parece tan fidedigno realmente la entidad financiera, que uno en el desconocimiento, o si lo agarra apurado de más, ingresa o presta y da esos datos y demás. Entonces, si sucede esto, reclamen. Tanto por el COPREC como en provincia tienen el OMIC, que son las oficinas municipales de información al consumidor, donde lo mismo, de forma voluntaria el usuario y el consumidor va y realiza este reclamo ante esa entidad financiera. ¿Con qué fin? Con que lo resuelva. ¿Sí? ¿Cuánto demora en tiempo promedio una de estas resoluciones? Es decir, cuando en la primera etapa, ¿no? Y mira, es bastante rápido. A veces dentro del mes o los 2 meses se puede llegar directamente a tener un arreglo con estas empresas. Mismo que a veces no se celebra las audiencias, sino que el requerido, digamos, esta parte, esta empresa, una vez que es llamada a esta audiencia, muchas veces se contacta con el usuario consumidor. Entonces se arregla vía mail o llamada telefónica, y luego eso se deja sentado en el acta, se le informa al conciliador. No se hace más presencial como antes, que había que ir, no sé, por ejemplo en Capital Federal había que ir a un CGP para poder hacer la conciliación. O sea, se puede hacer ahora en forma virtual, como venías explicando. Exacto. Hoy día, por lo menos, sí, se está manejando esto de la digitalización. Todavía no volvió la presencialidad. Bien. Provincia de Buenos Aires, sí. Sí. Sí, Pero igual bueno. entre nosotros, en nuestro ámbito, hay toda una discusión sobre la presencialidad en las audiencias, Sí. que tiene que ver un poco con la calidad de nuestra conectividad. ¿Sí? Vos sabés que cuando mala. haces una... Claro, que es mala. No ¿sí? vamos a andar con vueltas en ese momento. O sea, se corta. Ese es el problema. no Entonces, se cuando escucha. vos tenés que por ahí, bueno, discutir un poco algunas cuestiones, y ni hablar en por ahí otro tipo de audiencias que se realizan ya en juicio, Sí. bueno, es muy complicado poder... hay muchísimas audiencias que en realidad han terminado porque, bueno, se cayó la conexión cortó, y claro. quedó la audiencia terminada de facto en el medio de la audiencia. Claro. Estas cosas, bueno, es donde a nosotros nos falta para poder adaptarnos a por lo menos a una virtualidad que sea productiva. Aprovecho para meter 2 bocadillos más, y hay gente a la que le han llamado, esto para advertencia a la gente, ya que estamos, la televisión es servicio, como dicen, entonces avisamos,
que hay gente a la que la llaman de un banco a las 9 de la noche, un supuesto trabajador esforzado que le dice que pasa tal cosa en la cuenta, como le pasó a Toti Pazman, y le pide los datos y la gente le da a veces los datos de la cuenta, no lo hagan. Y otra es cuando reciban un correo, como el caso del correo argentino, fíjense la dirección del remitente y después del arroba que sea la dirección del banco o la entidad a la que le están todo escribiendo. muy lindo, Hernán, pero mi mamá, que tiene 81 años, Claro, no no, va a no, revisar no. nunca y no se va a dar cuenta cuál es Medio el complicado. remitente del correo. Pero Lo hay que mejor avisar. es siempre que piden datos, la regla es esta, si te piden datos, no se dan. No sé. Nunca se piden por correo electrónico. Bien. Bien. Bueno, nosotros justamente, hablando un poco del tema de la profesión, estuvimos un poquito huérfanos últimamente con por lo menos los abogados de Capital. En otros colegios han defendido un poco más el ejercicio profesional, pero en Capital, bueno, la verdad es que no sucedió, por lo menos no de parte del colegio. Ahora que hay posibilidad de votar dentro de poco, ¿qué posición tenés respecto a estas elecciones donde hay solamente 3 listas? Sí, la verdad que bueno, como bien dijiste, es distinto provincia a lo que es acá Capital. Se ve una falencia increíble, o sea, parece que una vez que acaeció lo que es la pandemia, desapareció el colegio, o sea, cerró por completo el colegio en todas sus formas, ¿no? Entonces, bueno, falta un accionar, un apoyo al matriculado, al profesional, donde sigue sí o sí día a día trabajando. Entonces, dentro de estas listas y demás y estas propuestas, el matriculado tiene que pensar qué es lo mejor en apoyo, pero para el conjunto en sí de los profesionales, más allá de una ideología o demás. Entonces, bueno, es importantísimo en estas horas, digamos, cuando uno redirecciona lo que es el voto a urna, pensar digamos, conscientemente. Sí, y aparte justamente pensar en defender tu profesión con tu voto, ¿no? Justamente cuando vos tenés una dirigencia que, bueno, que lo único que le importa es estar siempre en la rosca, acomodada con el gobierno de turno y que ya viene dando muestras de larga data, bueno, es hora de decirles, muchachos, le firmamos el telegrama de despido, ¿no? Tal cual, cambios. Llega un momento de cuando se satura, no hay nuevas ideas, digamos, si no se ven avances, lo mejor es, bueno, es un cambio. Es dar un paso al costado también, si uno es inteligente en la forma de verlo. Sí. Entonces, bueno, importante y se invita a los colegas que reflexionen. Es un momento de que, luego de todo lo que pasamos, de que pensemos y sea, digamos, un voto a conciencia y no un voto siempre castigo en urna, pero que pensemos quiénes estuvieron y quiénes apoyan realmente al matriculado. Muy bien, bueno, muchas gracias, Andrea. Ahora vamos a ir a un informe especial sobre los cambios que vienen en materia laboral. Hay una solución legal prevista que hoy está pisada ex profeso por una norma del gobierno actual. La crisis de este orden, esta imposibilidad de pagar tanto y tantos meses, se soluciona vía un procedimiento preventivo de crisis. Sí, sí. Ese procedimiento, y no tuvo prensa, nadie puso el foco, está paralizado por la norma de prohibición de despidos. Pero el debate electoral, lamentablemente, en la Argentina se rehúye la realidad todo el tiempo. Lo que nos contaban es que todas las empresas tenían básicamente el mismo problema, que es que les estaban choreando talentos desde afuera, que por el problema del tipo de cambio y la brecha cambiaria, los headhunters les comían los talentos, ellos los formaban, no había reposición suficiente, de hecho había, solamente por poner una empresa, una que tenía hace más de un año 100 puestos de trabajo vacantes y que estaba en búsqueda y que no lograba una sola empresa incorporar a la gente que necesitaba. Imagínense esto en escala lo que representa. La PYME, que es el gran contratante de la Argentina, que más trabajo da y que también peor la está pasando, es otro que se está empezando a animar, de hablar de pronto de distintos temas. El tema de que las pymes hoy puedan hablar de una reforma laboral es algo que hace unos años hubiera sido muy complejo. Una empresa que no puede pagar como venía pagando, pacta con el sindicato, nunca por afuera, con el sindicato y con su personal, una baja de sueldos, una baja de jornada, un reciclamiento que le mantenga a mantener la fuente laboral. Ese es un punto clave
que tiene que ser derogado igual que la duplicación, ya. Estamos ahora con Jorge Samuelian, abogado especialista en Derecho del Trabajo y, bueno, abogado más que nada de empresas, ¿verdad? Así es. Vos tenés una propuesta que es, por lo menos para incentivar, ¿sí? Está bien decirlo de esta manera, para incentivar la contratación de personal por parte de las empresas, que no es una reforma laboral, pero sí que de alguna manera, bueno, alentaría a las empresas, ¿no? Sí, lo hemos hablado, Juan Pablo, un gusto estar con vos. Lo hemos hablado y, si recordás, hace 6 meses más o menos que estuvimos juntos, tuve el placer de acompañarte. Si tengo que explicarte cómo estamos hoy, sí, tengo que reconocer que, viendo el vaso medio lleno, que de 6 meses a esta parte, en algo hemos mejorado. Sí. ¿Qué veo como positivo? De 6 meses a esta parte, a fin de año, desapareció, se cayó, no hay más la ridícula e inconstitucional prohibición de despidos. ¿Es positivo? Es positivo. ¿Generó gran daño? No. Porque coexistió con la duplicación de indemnizaciones, que es la que rige todavía, y esa sí es peligrosa y es dañina. Sí. La prohibición se usó menos. ¿Qué ventaja tiene que no haya prohibición? La realidad es que tampoco tuvo mucha aplicación. No tuvo mucho eco porque económicamente no era tan conveniente para el reclamante. Era la reinstalación, lo pidieron pocos. Pero ¿qué tiene de bueno que no haya más prohibición? Que se destrabó la posibilidad de empresas y sindicatos de negociar, ante la necesidad de despidos o suspensiones por causal económica, los famosos procedimientos preventivos de crisis. Sí. Título, una especie de concurso en materia laboral. Son útiles, sin duda, cuando se manejan bien. Sí, más que nada para situaciones como estas, donde si bien para salir la pandemia de esta ya pasó, crisis, todavía estamos con una situación económica bastante Vos frágil. tenés cantidad de sectores que están muy golpeados y evidentemente la situación económica no ayuda a que se recuperen, más allá del efecto gato muerto y los sectores que se han empezado a mover un poquito. ¿Sí? Esa no la tengo. ¿Cuál es el efecto gato muerto? Claro, que cuando llegás tan abajo, sí, inevitablemente el gato rebota. Ah, okay. Entonces hay una subida de algunos índices, pero en la diaria vos no lo notás. Es un efecto placebo. Sí. Ahora, marcado esto, ¿cuál es el punto donde veo que seguimos mal y muy mal, y mientras más tiempo pase peor estamos? En que se mantienen el sistema de indemnizaciones agravadas, mal llamadas prácticamente multas, porque multa suena que me lo cobra la AFIP, y no, sí, son indemnizaciones a favor del trabajador que paga la empresa, que nacieron en el 91, sí, que hoy suman 5 normas. Eso fue un toma y daca, porque fue justamente, vino una flexibilización y como contrapartida... Exactamente, pero respondieron a una realidad, sí, que desapareció. En los demás aspectos, esa ley, por ejemplo, del 91, no existe, solamente se mantiene la penalización, sí, solamente se mantiene la persecución al empleador. ¿Entendés? Entonces, la propuesta que tenemos es, básicamente, regenerar la desaparecida cultura del trabajo. De los dos lados del mostrador. Sí. O sea, hay que volver a un empleador que deje de temer contratar y que por ese temor a los juicios futuros y al costo de pagar 100 pesos de sueldo y 50 de extras, sí, bajarle esos costos para que el empleador deje de temer contratar, una parte de la ecuación. Sí. Y la segunda, que me parece hasta más difícil por estas décadas de planes y subsidios y fomentar el no trabajo y vivir del maná del Estado, sí, es generar en el trabajador la necesidad de ganarse el pan con el sudor de su frente. Sí, ojo que yo he entrevistado incluso más de un dirigente de movimientos sociales que vienen reclamando esto también, que dicen no queremos que nos den plata, dennos trabajo de verdad. Ahí tenés el vaso medio lleno. Eso es lo positivo. Esta idea antes era inédita. Ahora, sin dedicarnos al tema, porque tiene varios aspectos, tiene mucho de economía, de macroeconomía, de sociología, pero títulos nomás que te puedo tirar para ser breve en este corto tiempo. El Estado está pagando planes. Sí. El Estado está pagando subsidio por desempleo, por ejemplo, y distintos planes. Sí. ¿Qué pasa si, para que las empresas contraten a esa gente que está sin trabajar y vive de esas migajas nomás,
y se acostumbró a vivir de eso y a hacer changas por el resto porque eso no le alcanza, ¿qué pasa si yo le digo al empleador, contratando a esta masa de trabajadores, vos tenés una deducción en tu sueldo por un año, por ejemplo, un plazo de contratación garantizado? Un año donde el Estado no gasta un peso más, pero ese dinero se asigna al sueldo del trabajador, como fueron los ATP durante la primera etapa de la pandemia. No estoy inventando nada, estoy copiando y pegando. ¿Sí? Bueno, de hecho, una de las cosas que se venían hablando era justamente cuál es el gran conflicto que se plantea cuando alguien toma un trabajador que, bueno, cobra un plan. El trabajador no quiere estar en blanco porque pierde el plan y con un razonamiento muy lógico dice, el empleo lo puedo perder en cualquier momento porque me pueden despedir, por lo que sea, porque, bueno, baja el laburo, la razón que sea. Ahí está el cambio en cambio, en la política. el plan no se pierde. Ahí está el cambio en la política del Estado. Si el Estado define, el plan tiene vigencia por un año más, sometido o sujeto a que consigas trabajo, pero sabés que no hay más plan. Esto es generar cultura del trabajo. La realidad nos ha mostrado, y hablo de más de 30 años de vivir de esto todos los días, que ningún empleador despide a un trabajador cuando las cosas funcionan porque el trabajador se formó en la empresa y es un buen elemento. ¿Es porque la empresa viene mal o porque el trabajador... O el trabajador es mal trabajador o la empresa se está cayendo, pero nadie contrata para despedir. Locos habrá en todos lados, no digo que no, pero estamos hablando de normalidad. Entonces, si a un empleador normal y a un trabajador normal les garantizo que el trabajador no queda en desamparo, que se acumuló 3 años, él sabe que se va a llevar, además de su liquidación final, 3 sueldos por despido y un sueldo por preaviso. Y si trabajó 10, son 10 más 2. Si le garantizo eso, si eso no se toca en esta instancia, y a su vez le doy al empleador la tranquilidad de que ese va a ser el costo si tiene que llegar a un despido o si se genera un conflicto que termina en un autodespido. Ahora, Jorge, nunca un incentivo fiscal tiene que haberlo, pero eso depende del Estado. En algún momento yo siempre me acuerdo, tenemos ejemplos dentro de nuestro país, hay municipios que lo hacen y también para mí el caso, digamos, más emblemático es el de San Luis, con aquellas empresas que creo que se tienen que instalar por 10 años, era una cosa así. Que es cierto, hay algunos que me dicen, no, sí, ahí cuando llegas a Justo Darac está lleno de galpones. Sí, hay galpones y hay fábricas también. Tenés buenos y tenés malos, otra vez lo mismo. Claro, exacto. Siempre va a haber, siempre está el que quiere aprovecharse del sistema. Ahora, hay cosas que efectivamente quedan y la economía de la provincia de San Luis cambió notoriamente en los últimos 20, 25 años, eso es indudable. Entonces, vos tenés que generar normas de buena fe, ¿sí? Una ley es una norma general y tiene que partir de la buena fe. Conocer la realidad y no pretender solamente castigar a quien se puede portar mal. No estamos como maestros ciruelas, así no funcionan las cosas. Cada norma de estas que agrava y agrava y agrava y son causales de cierres de empresa concretos. No es una lucha caprichosa, no estoy discutiendo teóricamente, estoy tratando de evitar más cierres de empresas y más gente desempleada en definitiva. No estoy buscando defender a las empresas no más, estoy buscando defender al trabajador, porque la empresa cierra y el trabajador no trabaja más en su vida. Ese esquema es el que nos determinó a salir a prensa cuando resucitó este cuarto sistema de duplicación en diciembre del 19, que ahora se está agotando. Esperemos que se agote en julio, pero te quiero hablar 2 minutos porque es importante. Ahí hay un socio para que se agote, que queda en Es muy posible que el fondo esté arriba de nosotros. Entonces, si es para eso, bienvenido sea, porque el sistema de duplicación solamente sirve para desproteger al trabajador cuando anuncia que lo protege. El sistema de duplicación ya rigió entre el 2002 y el 2007, no era difícil prever que iba a ser un desastre cuando nació en el 2019, y más cuando nos explotó una pandemia que nadie pensaba y se lo sostuvo. Entonces, hoy tenemos empresas golpeadas por la pandemia y por la crisis económica heredada, ¿sí? Que además han recibido las 5 normas de duplicación, 2 de duplicación y otras parecidas que rigen, que se le aplican en todo conflicto, además de la duplicación al 100%, diciembre 19, todo el año 20 y todo el año 21. Los años de más conflictividad, de más crecimiento del desempleo y donde hago un mea culpa. El estudio
trabaja en la prevención y en la conciliación. Todos nuestros años de trabajo se han caracterizado, y lo digo con orgullo, en terminar prácticamente el 70% de los conflictos en conciliación y no en juicio. Sí. El año de pandemia... Es que a la larga le termina saliendo mucho más caro al empleador. Obvio que es peor para el empleador. Serial, pero... Y hasta es peor para el trabajador porque hay que ver cuándo y cómo lo cobra. ¿Sí? Ahora, la realidad es que el crecimiento exponencial de los montos de reclamo con la duplicación 2020 y 2021 en esa crisis generó que nuestros porcentajes se trastocaran y fracasamos en el 60% de los casos. Y no es que trabajamos peor o con menos entusiasmo. O sea que vas a estar contestando demandas a full. Ahí tenemos el problema. Esas demandas todavía no llegaron en cantidad. En la charla anterior estoy seguro que te dije que estamos como en la película de Alien. Sí. Pensamos que murió el monstruo y no nos damos cuenta porque el tema ya terminó. Eso piensa el empresario, está en su devenir cotidiano, en sus problemas de todos los días, en cómo paga la masa salarial, y la persona que se fue y no concilió es alguien desaparecido. Y no es cierto. Ese alguien nos llenó de huevitos que están por nacer. Esas son las demandas que hoy están llegando a cuentagotas, pero son decenas de miles. Entonces, pregunto, ¿qué van a hacer las empresas y qué va a pasar con los trabajadores cuando tengan que enfrentar demandas duplicadas al 100% por todos los conflictos no conciliados en la crisis 2020-2021? Para eso, hoy tenemos una solución. En el proyecto que estamos prohijando, y que afortunadamente varios legisladores lo han recibido de manos nuestras, estamos pidiendo la derogación de estas 5 normas para defender el sistema tarifado, insisto, no tocarlo, protegerlo, pero además, como no se puede derogar la duplicación que rigió estos años pasados, sería absolutamente inconstitucional, sí podemos hacer otra cosa, que es parte del proyecto del estudio. Es, en esta misma ley a discutir en el nuevo Congreso, establecer taxativamente la duplicación, que en cada una de sus normas dice, comprenderá todos los rubros consecuencias del despido, plural, todos los rubros, y en consecuencia abre un agujero en un dique para pedir todas las indemnizaciones que quiera pedir, las multas que vos llamás, más las normales que yo defiendo. Si en el proyecto de ley establecemos que esa duplicación comprenderá únicamente los rubros antigüedad y preaviso, terminamos con el 90% de ese eventual cierre de empresas, porque los montos pasan a ser previsibles absolutamente. Porque además, y cierro, el tope que se fijó el año 2021 de 500.000 pesos para la duplicación, en la realidad de los juicios se está planteando como inconstitucional y va a ser admitido como tal en muchos casos, porque es muy bajo. Eso requeriría de alguna actualización, pero lo charlamos la próxima. Con todo gusto. Nosotros ahora vamos a pasar a un informe sobre qué pasó después. Toda la semana pasada se habló de la cachetada de Will Smith a Chris Rock. Bueno, una semana después, ¿qué pasó con todo esto? Los asistentes al Oscar quedaron en conmoción después de que Will Smith golpeara a Chris Rock por un chiste que el comediante hizo sobre la esposa de Smith. Este maldijo a Rock, quien estaba presentando el premio al mejor documental tras regresar a su asiento. Yada te amo, no puedo esperar para la parte 2 de G.I. Jane, refiriéndose a la película noventera en la que raparon a Demi Moore para el papel. Ante este comentario, la actriz se notó visiblemente molesta y enseguida Will subió al escenario y le dio un golpe en la cara a Chris. Después regresó a su asiento y gritó desde ahí al presentador: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca", ante la sorpresa y silencio de los presentes. This business, you got to be able to have people disrespecting you. And you got to smile and you got to pretend like that's okay. Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. But love will make you do crazy things. Noticia de último momento que no puede esperar, un tema completamente distinto y tiene que ver con que Will Smith
renuncia a la academia luego de haber golpeado al presentador Chris Rock en el escenario de la última entrega de los premios Oscar este domingo. Will Smith anunció en un comunicado este viernes que va a renunciar a la academia. En este comunicado dice directamente que él directamente responde a las medidas disciplinarias que sabe la academia va a tomar y que está analizando, y que él va a aceptar cualquiera y todas las consecuencias por su conducta. Estamos ahora con Hernán para analizar qué nos dejó la famosa cachetada de Will Smith a Chris Rock, porque ya pasó toda la furia, los memes, qué sé yo, y ¿qué quedó? Con el correr de los días, la academia dijo que iba a tomar medidas disciplinarias respecto a las normas de la misma Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, pero también de acuerdo a la ley del Estado de California. O sea, en todo este escándalo también se vio implicado el sistema legal californiano, con lo cual estamos ante un caso que trasciende el espectáculo, que trasciende el show. Y de esta manera, Will Smith, quizá viéndose presionado por esto, porque también la academia había iniciado una investigación interna, y se le veía venir, renunció hacia finales de la semana. Primero hizo un descargo el martes en Instagram, en las redes sociales en general, pidiendo disculpas a todos, qué sé yo, qué sé cuánto, como que él era un modelo de inspiración y la pifió. Después se dio a conocer todas las cosas que le dijeron los actores que lo calmaron en un costado del escenario. Y finalmente renunció el día viernes y la academia le aceptó la... Y lo bajaron de Netflix. Sí, bueno, eso es lo siguiente, ¿no? Con el correr de los días le va cayendo en lo que es la cultura de la cancelación, a la inversa, digamos, de lo que ocurre con Chris Rock, cuyos shows se van viendo cada vez más. O sea, tienen más asistentes. Eran shows en los que no iba tanta gente como la que va ahora. Tienen mucha demanda. Y al contrario de lo que le ocurre a él, Will Smith, que ya tiene 53 años, aunque no parezca, se le están cayendo propuestas laborales muy interesantes, como por ejemplo Fast Loose, que era una película que estaba preparando para Netflix, que fue cancelada oficialmente ayer. Primero porque el director había renunciado una semana antes de la entrega de los Oscars, hay que ver, es incomprobable. Sí. Y decidieron cancelarlo. Después Emancipation, que era otra película que ya estaba con fecha de estreno para este año en Apple Plus, también fue descontinuada. Y por último, Bad Boys 4, o Bad Boys 4. No va a ver Bad Boys 4 porque se pudre todo. Sí, Sony Pictures decidió que, aunque hay un guión de 40 páginas ya escrito que se lo enviaron y qué sé yo, se descontinúa de momento esto. Quizá sea una cancelación permanente, quizá sea por unos años, o quizá, no sé, Tarantino rescate a Will Smith, ¿no? Como suele ocurrir en estos casos con actores cancelados. Por esta cultura tonta de la cancelación, porque hay que separar al artista de sus comportamientos, como ha ocurrido siempre. Bueno, pasemos a las novedades que hay en las plataformas. Bueno, las novedades para este mes tenemos en las plataformas, básicamente en las que conocemos en la Argentina, ¿no? Porque hay montones, pero tenemos... ya te digo, la primera, perdón, me voy por orden porque si no me desconcentro. Sí. El catálogo de las películas de 007 fueron adquiridas por Amazon el año pasado, y entonces ahora aprovechan y estrenan Sin Tiempo para Morir, que fue la última, que es el punto trascendental quizá en la historia del personaje de James Bond en la cinematografía mundial. No vamos a dar spoilers ni nada, pero hay que ver, es como una película que hay que ver sí o sí. Las demás Sin Tiempo para Morir. Claro, está Skyfall y después a esta podés hacer la escala directa Sin Tiempo para Morir, pero tenés que verla porque tiene importantes novedades al respecto de la franquicia. Sí. Y, yo ya la vi. Ya la viste, bueno, no digamos nada porque hay mucha gente que se queja, hay mucha gente que alaba la movida y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero aparte de eso también estrenan las otras 24 películas de la franquicia, no todas las que tienen los derechos, excepto Nunca Digas Nunca Jamás, que es una película que se hizo como aparte de todo, pero están todas disponibles en Apple, ¿no? Perdón, en Amazon. La otra que viene es en Disney, Star Plus, digamos, los que tienen ese servicio. Sí. Las desventuras de Scrat, ¿no? Era de Hielo, las desventuras de Scrat, que es divertidísimo. Divertidísimo. O sea, es una película... Por lo menos el personaje, ese no lo vi. Es el personaje más divertido de la Era de Hielo, porque los demás los desarrollaron tanto que ya es como que perdieron gracia. Pero Disney, cuando absorbe Fox, absorbe también la franquicia de Era de Hielo. Y bueno, va realizando cortos con sus personajes. Uno de los más divertidos es Scrat, y bueno, va a salir un corto sobre ese personaje exclusivamente. Nunca sabemos si es masculino o femenino, a nadie le importa, pero acá lo que sí importa es que
se convierte en papá o mamá, no sabemos qué es porque encuentra uno más chiquitito que él y empiezan a competir por una bellota dentro de ese mundo prehistórico. Siempre persiguiendo la bellota. Exacto. El tercero es Muerte en el Nilo, que es la tercera adaptación de la novela de 1937 de Agatha Christie, protagonizada por el detective Hércules Poirot, que tiene muchos flashbacks y está dirigida por Kenneth Branagh, que estuvo nominado recientemente como mejor director por la película Belfast, ¿no? Acá también, bueno, esta película empezó a rodarse en el 2019, 2 años después de Asesinato en el Orient Express, que es la anterior entrega de las aventuras de Hércules Poirot, y tiene un elenco tremendo. Está Armie Hammer, que es ese actor que ahora está cancelado por supuesto canibalismo, sí, Gal Gadot, Annette Bening, hay Leticia Wright, montones de artistas de renombre. Hay uno que se llama Cachadurian también, mira qué casualidad, un personaje. Siempre hay un armenio metido en el medio. Y bueno, otra vez un asesinato, ¿no? Cruzando el Nilo, en un viaje por Egipto. Digamos, una aventura así detectivesca protagonizada de una de las novelas más importantes de Agatha Christie. Cuarto, Casi Feliz, segunda temporada, que es una comedia que empezó haciendo en el año, se estrenó justo en el inicio de la pandemia, tuvo mucho éxito, creo que por eso prácticamente. Está hecha por Sebastián Wanreich con Natalie Pérez y narra las desventuras de un matrimonio. Él quiere volver con ella, pero ella hace su vida, o sea, ella es como que le da lo mismo sí o no, y en el final de la temporada anterior ocurre algo que los separa posiblemente de forma definitiva, o no. Hay que ver lo que deparan todos estos personajes que, otra vez Wanreich haciendo de Wanreich, pero es divertido. Es divertido, sí, claro, es un personaje que siempre entretiene. Claro, porque es el típico perdedor, cada vez que va a lograr algo, pum, se le escapa de la mano, ¿no? Es muy a lo personaje de la Pantera Rosa, una cosa así. La quinta es Regreso al Espacio, Return to Space, que es un documental sobre Elon Musk y su deseo de conquistar el espacio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que a través de SpaceX, que es su línea de viaje, digamos, ¿cómo te puedo decir? Sucursal de empresa espacial, organiza viajes al espacio y trata de conquistar Marte, ¿no? Para mí su objetivo es convertirse en el rey de Marte, pero bueno, acá en el documental puedes ver específicamente qué es lo que ocurre. Este va a salir por Netflix dentro de poco tiempo, este mes, en abril. Y el final lo dejo para una serie de HBO Max que se llama Tokyo Vice. Que es una serie, ¿qué te suena Tokyo Vice? Miami Vice, ¿no? Y Miami Vice, ¿por quién estaba producido? Por Michael Mann. ¿Se acordás de División Miami en los años 80? Me acuerdo de los protagonistas. Nosotros la agarramos tarde, porque acá llegó como en el 86, pero venía del 84. Era una serie espectacular, mucha acción, ¿no? Una pandilla... una división de la policía de Miami. Que eran de narcóticos. De narcóticos, claro. A veces morían los personajes. Muy buena. Y acá, parafrasean el título, con Tokyo Vice está basado en las memorias de un periodista que se llama Jake Adelstein, que viajó a Tokio y se convirtió en corresponsal policial de un medio allí, con ayuda de un policía, de un detective, claro, de la unidad de narcóticos de Tokio, ¿no? Acá está protagonizada por Ansel Elgort, que es un actor muy famoso que ahora hizo Amor sin barreras, pero venía de hacer un policial muy divertido que se llamaba Baby, el aprendiz del crimen. Y el oficial que lo ayuda de la policía de Tokio es Ken Watanabe, que es el nuevo Toshiro Mifune, por decirlo de alguna manera. Es el actor japonés que mete en todas las películas de Warner. Y bueno, es una serie que está disponible en HBO Max con la producción y el primer capítulo dirigido por Michael Mann, que para mí es uno de los mejores directores de películas de acción y aventura, en este caso policiales. Me lo anoto entonces para verlo. Vos fichala, que es muy buena. Al menos el capítulo de presentación dirigido por Michael Mann no tiene desperdicio, ¿no? Que es el de todas las de División Miami. Hizo la remake en el 2005 de División Miami. Sí. Pero también tiene El último de los mohicanos, muchísimas películas de excelente calidad que se pueden encontrar en cualquier catálogo. Muy bien. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.